Gaby, comenzamos. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Gabriela Mejía Romaní, miembro de este círculo académico, quien en esta tarde los acompañará en la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Humberto Abanto, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, operador jurídico especializado en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional y Humanitario y Derecho Internacional Penal, con alta calificación en la defensa de derechos fundamentales en general y del debido proceso o proceso justo en particular. Se ha especializado en técnicas de litigio oral e imparte cursos internacionales sobre la materia. También tiene experiencia en derecho parlamentario en las funciones de formación legislativa y control político, quien en esta ocasión nos acompañará en los diálogos jurídicos cuyo eje temático es la prisión preventiva. No sin antes mencionar que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en 2 etapas, la disertación y la discusión. La disertación tendrá lugar por un lapso de 1 hora y la discusión por un tiempo de 30 minutos, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Humberto Abanto. Tiene la palabra, doctor. Gabriela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Café Jurídico, Derecho y Sociedad por esta invitación en esta conversación que voy a tener con ustedes a propósito del derecho a la libertad individual y la prisión preventiva. Soy de los que cree y defiende que la dogmática jurídica seria hoy se hace a partir de las declaraciones de los grandes tribunales. Por eso es que el enfoque de la prisión preventiva y del derecho a la libertad personal lo voy a hacer en esta reunión desde la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en tanto órgano de control de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto órgano de control del Convenio de Roma o Convenio Europeo para las libertades fundamentales y derechos, las libertades políticas, libertades públicas y derechos fundamentales, y de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto órgano de control de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Hablar de un derecho fundamental requiere, en todo caso, siempre ubicarse en el contexto de una teoría general de los derechos fundamentales. No es posible hablar de un derecho fundamental de manera aislada, separada o desconectada. Necesitamos enfocarlo siempre desde el cuerpo que forma el conjunto de atributos esenciales de la personalidad del ser humano. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de un derecho fundamental, tenemos que recordar que es una institución jurídica, que originalmente fue una exigencia moral, y que, como bien lo señala Gregorio Peces Barba, tiene una mixtura en la que se involucran la moral, una base moral innegable, el derecho positivo y además la historia, porque los derechos van evolucionando. Desde su reconocimiento hasta la fecha, el derecho a la libertad personal ha ido viendo enriquecer su contenido. Por otro lado,
También cuando hablamos de un derecho fundamental, hablamos de un cuerpo jurídico que tiene dos dimensiones, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. En la dimensión objetiva están los bienes comunitarios, aunque parezca absurdo. El orden público, el bien común, el interés general, están contenidos en los derechos fundamentales, porque han sido reconocidos para convivir, para coexistir, para protegernos de los abusos del grupo, pero no para vivir contra el grupo o contra la sociedad. La idea de los derechos fundamentales es la de servir de base para una convivencia pacífica y fructífera entre los seres humanos, respetando el equilibrio que hay en nosotros como seres sociales, como individuos frente a la sociedad, y a la sociedad frente a nosotros como individuos. Entonces, cuando vemos además un derecho fundamental, vamos a encontrar dos categorías distintas: la disposición de derecho fundamental y la norma de derecho fundamental. Por disposición de derecho fundamental vamos a entender el enunciado normativo, sea convencional, en el caso de los tratados internacionales, o sea constitucional o legal, tratándose del derecho interno. Y por norma vamos a entender el sentido interpretativo que se ha reconstruido de estos enunciados, reaccionando con la realidad social, con la realidad histórica, con la realidad de nuestro tiempo. Entonces podremos comprender que los derechos fundamentales no nacen dados como una obra acabada, sino que son un producto que se va realizando en el curso del desarrollo de la historia. Tienen un contenido dinámico que no se agota en su reconocimiento, que queda estático en el pronunciamiento de una frase o de una expresión lapidaria, como suelen decir los grandes maestros de los derechos fundamentales. Otro tema que tenemos que tener presente es que todo derecho fundamental tiene una estructura, tiene un titular, tiene un contenido, tiene unos límites, tiene la posibilidad de restricciones o excepciones y tiene mecanismos de garantía o de protección. Haciendo esta diferencia categórica, al hablar también del contenido, tenemos que reconocer que dentro de él existen, por lo menos desde la perspectiva que yo cultivo, que es la perspectiva del maestro Hofeld, a propósito de las posiciones de derecho fundamental, o de las posiciones fundamentales de derecho, en su extraordinario trabajo Conceptos Jurídicos Fundamentales, hay una serie de posiciones de derecho fundamental al interior de los derechos fundamentales. Y estas posiciones de derecho fundamental son relaciones que permiten al titular del derecho reclamar una arista específica dentro del haz de derechos que configura todo derecho fundamental. Quiero decir con esto que al interior del contenido de un derecho fundamental hay una serie de posiciones de derecho que son las que le dan sentido, realidad y complexión. Difícilmente un derecho será una sola cosa, porque siempre vamos a encontrar en los derechos fundamentales vertientes positivas y vertientes negativas, vertientes prestacionales y vertientes omisivas. Hay dentro de todo derecho fundamental obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Y estas obligaciones tienen que ser respetadas y atendidas por el Estado fundamentalmente. Ahora, volviendo a nuestra materia, es muy importante entonces colocarnos en el contexto desde el cual vamos a interpretar y analizar el derecho a la libertad personal y la prisión preventiva.
como ustedes podrán comprender, muy poco es lo que se puede decir de la prisión preventiva si es que no se la analiza desde la perspectiva del derecho fundamental. Sería un abordaje erróneo el analizar la prisión preventiva fuera del contexto que marca el derecho a la libertad personal. Porque, como queda claro hoy en la doctrina de los derechos fundamentales, estos no valen en el marco de la ley, sino que las leyes valen en el marco de los derechos fundamentales. Y toda vez que la prisión preventiva es una excepción que la ley establece o desarrolla respecto del derecho fundamental a la libertad personal, no podremos entenderla a cabalidad si es que no analizamos el derecho a la libertad personal y vemos qué cubre y qué no cubre. Agrego aquí, al llegar al punto de qué cubre y qué no cubre un derecho fundamental, que yo soy particularmente adverso a la teoría de los conflictos de los derechos fundamentales, porque considero que es una generalización innecesaria de situaciones límite que por su carácter excepcional deberían ser analizadas como tales y no una relación, una situación constante o permanente, porque no puede confundirse la tensión que los derechos fundamentales generan entre sí para sostener el ordenamiento con lo que es un conflicto entre ellos que tendería más bien a debilitar el edificio que supone el ordenamiento. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a ir analizando y voy a poder ir presentándole algunas de las tesis que yo sostengo sobre esta materia, que no son las que la academia genéricamente sostiene, y por eso quiero ser claro con ustedes que lo que yo digo es lo que sostengo, es en muchas partes una posición aún minoritaria que va avanzando hasta convertirse, como se convertirá siempre toda posición minoritaria que tenga capacidad de convencer, en una posición mayoritaria. Sostengo y he sostenido siempre que las herejías de hoy son el credo de mañana. Así avancemos en dirección a desde dónde estamos enfocando el derecho a la libertad personal. Y partimos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 9 se señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Hay más en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en cuanto a la nuez del derecho a la libertad personal, esta es la enunciación esencial. En el caso del Convenio de Roma, en el artículo 5 nos dice derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley. Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente. Si ha sido detenido preventivamente o internado conforme a derecho por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. Si ha sido detenido preventivamente conforme a derecho para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención conforme a derecho con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente. Si se trata del internamiento conforme a derecho de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano, de un vagabundo. Si se trata de la detención preventiva o del internamiento conforme a derecho de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio
o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. Hay también más en el artículo 5, pero este es el punto central respecto del derecho a la libertad personal. El Pacto de San José, en su artículo 7, nos dice, derecho a la libertad personal, 1, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Vamos entrando ahora sí a analizar la estructura de lo que nos presenta de lo que nos presentan estos 3 instrumentos internacionales a partir de las interpretaciones de sus órganos de control. Y el primer punto que vamos a desarrollar es la titularidad. ¿Quién es titular del derecho a la libertad personal? Parecería absurdo preguntarnos quién es titular del derecho a la libertad personal. Pero ustedes van a ver, conforme a las definiciones que vamos a ir recogiendo, que no es tan absurdo, que no es tan ingenuo y que no es tan ocioso, que tiene una relevancia y una relevancia que en situaciones críticas como las que estamos viviendo se realza más aún. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Observación General 35, artículo 9, libertad y seguridad personales, en los párrafos del 3 al 10 hace un trabajo de interpretación muy interesante y nos dice que la expresión todo individuo incluye, entre otras personas, a niñas y niños, a soldados, a personas con discapacidad, a personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, a los extranjeros, a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a los apátridas, a los trabajadores migrantes, a los condenados por la comisión de un delito y a las personas que han participado en actividades terroristas. Fíjense cuán interesante analizar quiénes somos esos todo individuo, quiénes forman ese concepto todo individuo de que nos habla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, nos dice en Ayeda versus Reino Unido y en Crianga versus Rumania, que el párrafo primero del artículo 5 deja en claro que las garantías que contiene se aplican a todos. Todos es entonces en la lectura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en la del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la generalidad o la totalidad de los seres humanos que pueblan este mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el contenido del artículo 7, encuentra 2 reglas diferenciadas, una general y otra específica, y sobre la general nos dice que es toda persona, es decir, no se puede hacer discrepancia, no se puede hacer diferenciación ni distinción respecto de quién es el titular del derecho fundamental a la libertad personal. Ahora, ¿por qué es importante entrar en esto que parece una obviedad? Si toda persona tiene derecho a la libertad personal, ¿por qué tendríamos que perder tiempo en identificar esto? Porque vamos a dar un ejemplo que viene al canto y viene a este tiempo. El Comité de Derechos Humanos nos ha dicho que los condenados por la comisión de un delito, es decir, las personas recluidas o privadas de libertad, también son titulares del derecho a la libertad personal. Y voy a dejar sembrada esta inquietud para que cuando revisemos el contenido, que es lo siguiente que vamos a ver, del derecho a la libertad personal, apreciemos por qué toma importancia no perder de vista que hasta las personas, entre comillas, privadas de la libertad, siguen siendo titulares del derecho a la libertad personal. Ahora, en cuanto al contenido del derecho a la libertad personal,
el Comité de Derechos Humanos nos señala que la libertad personal se refiere a la ausencia de confinamiento físico y no a una libertad general de acción. Tomemos nota. Para el Comité de Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal es la simple ausencia de confinamiento físico. Nos dice además que a veces la privación de la libertad está justificada. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de la legislación penal, el párrafo 1 requiere que la privación de la libertad no sea arbitraria y que se lleve a cabo respetando el principio de legalidad, tanto sustancial como procesal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, nos dice que el artículo 5 de la Convención consagra un derecho fundamental, a saber, la protección del individuo contra las interferencias arbitrarias del Estado en su derecho a la libertad. Un poco más amplio, un poco más complejo. Para el Comité de Derechos Humanos, la simple ausencia de confinamiento. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección contra las interferencias arbitrarias del Estado en su derecho de libertad. Y nos dice que al proclamar el derecho a la libertad, el párrafo 1 del artículo 5 del Convenio de Roma, contempla la libertad física de la persona. Su objetivo es asegurar que nadie sea privado de esa libertad de manera arbitraria. Por lo tanto, como lo señala nuevamente en Angera versus Reino Unido y Creanga versus Rumania, no le preocupan las meras restricciones sobre la libertad de movimiento, porque esas restricciones se rigen por el artículo 2 del protocolo 4 del Convenio de Roma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice, por su lado, que el derecho a que el artículo 7 de la Convención contiene dos tipos de regulaciones, como se lo dije, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral. Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal. La específica está compuesta de una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente, 7.2, arbitrariamente, 7.3, a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido, 7.4, al control judicial de la privación de la libertad y razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, 7.5, a impugnar la legalidad de la detención, 7.6, y a no ser detenido por deudas, 7.7. Lo dijo así en el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, sobre la sentencia de fondos, reparaciones y costas. Pero tenemos, además, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que preguntarnos cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, nos dice, para desarrollar su concepto de que su objetivo es garantizar que nadie sea despojado de la libertad física de manera arbitraria, nos señala que no se debe tratar de simples restricciones a la libertad de circulación. Lo que queda claro, tanto por el uso de los términos privado de su libertad, arresto y detención, que aparecen también en los párrafos 2 a 5 y por una comparación entre el artículo 5 y la otra normativa y disposiciones de la Convención y sus protocolos. Para determinar si alguien ha sido privado de su libertad en el sentido del artículo 5, el punto de partida debe ser su situación concreta. El servicio militar como tal se encuentra tal como se encuentra en los estados contratantes, no constituye en modo alguno una privación de libertad en virtud de la Convención, ya que está expresamente sancionado en el artículo 4, párrafo 3. Además, existen limitaciones bastante amplias sobre la libertad de movimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas debido a las demandas específicas del servicio militar para que las restricciones normales que lo acompañan no entren en el ámbito del artículo 5. Todo esto lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Engel y otros versus Países Bajos, y en el caso Butzardi versus Italia. Ahora, volviendo al contenido, manteniéndonos dentro del contenido del derecho a la libertad personal, tenemos claro que para el Comité de Derechos Humanos es la simple ausencia de confinamiento, que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la protección contra la privación arbitraria de la libertad personal o contra toda interferencia arbitraria de la libertad personal, y que la Corte Interamericana parece entender exactamente lo mismo en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, cuando nos dice
que la Convención protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Y ahí vemos cómo se van entrelazando la doctrina del Comité de Derechos Humanos con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ir generando paulatinamente una evolución en la interpretación sobre el contenido de la libertad personal en la convención, en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos lleva a comprender que sí hay en el derecho a la libertad personal, como lo señala en el caso IV versus Bolivia, la inclusión de un concepto de libertad en sentido extenso, entendido como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. Constituye el derecho de toda persona de organizar con arreglo a ley su vida individual y social conforme a las propias opciones y convicciones. La libertad, así definida, dice la Corte Interamericana, es un derecho humano básico propio de los atributos de la persona que se proyecta en toda la Convención Americana. Fíjense la diferencia que surge con esta nueva interpretación que hacia el año 2016 asienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no se trata de una libertad personal entendida como sinónimo de la libertad física, sino que se trata de una libertad personal entendida en los términos del principio general de la libertad, según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Aquí, por primera vez, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aproxima a la tesis que el constituyente de 1979 estampó en nuestra Constitución, en la antigua Constitución de 1979. El constituyente de 1978 estableció en la Constitución de 1979, perdón, y que recogió seguidistamente la Carta de 1993. Porque si nosotros revisamos el inciso segundo, artículo 24, el artículo segundo, inciso 24, vamos a encontrar que la libertad, en el derecho a la libertad y seguridad personales, el primer párrafo que tenemos a la mano, el primer párrafo que reconoce este derecho, nos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, nuestro constituyente de 1978 fue suficientemente visionario como para adelantarse a la interpretación que en el 2016, casi 30 años después, la Corte Interamericana habría de imprimir. Ahora, cuando hablamos de que el derecho a la libertad personal nos protege contra toda privación de la libertad, tenemos que preguntarnos qué significa la privación de la libertad. Cuando el Comité de Derechos Humanos nos dice que nos protege contra que plantea el derecho a la libertad personal como una ausencia de confinamiento, tenemos que preguntarnos qué es este confinamiento, cómo surge este confinamiento, cómo se expresa este confinamiento o privación de la libertad. Y en la misma Observación General 35, en los párrafos 5 y 6, el Comité de Derechos Humanos nos dice que la privación de la libertad implica una restricción de movimientos más estricta en un espacio más limitado que la mera interferencia con la libertad de circulación a que hace referencia el artículo 12. Entre los ejemplos de privación de la libertad, y quiero que escuchen esto porque es muy importante, también va a quedar pendiente para revisar un error que tiene nuestro Código Procesal Penal, que repite un error del Código de Procedimientos Penales. Entre los ejemplos de privación de la libertad se cuentan la detención en dependencias de la policía, el arraigo, la reclusión preventiva,
la prisión tras una condena, el arresto domiciliario, la detención administrativa, la hospitalización involuntaria, el internamiento de niños en instituciones y el confinamiento en una zona restringida de un aeropuerto, así como el traslado contra la propia voluntad. También se cuentan ciertas restricciones adicionales impuestas a personas ya recluidas, como la reclusión en régimen de aislamiento o la utilización de dispositivos de reducción de la movilidad. Llegamos al punto en el que podemos entender por qué el Comité de Derechos Humanos nos advertía de que la titularidad del derecho a la libertad personal también está en cabeza de las personas que están cumpliendo condena. Ellas no pueden ser sometidas a un régimen de aislamiento como norma regular de la aplicación del poder penitenciario del Estado o del poder domesticador del Estado, como lo llamaron algunos doctrinarios españoles. Esta situación de aislamiento de los reclusos constituye una violación del derecho a la libertad personal, cuando carece de una razón válida para aplicarse y para prolongarse. Aquí yo quiero llamar la atención de ustedes para hacerles ver que más o menos desde el 16 de marzo del año pasado, nuestras personas privadas de libertad, nuestros reclusos en los diferentes penales, están sometidos a un régimen de aislamiento. Un régimen de aislamiento que no les ha permitido establecer lazos ni con sus familias e incluso tampoco con sus abogados. Se han dado algunas visitas excepcionales de abogados a internos en los penales, pero no ha sido esta la regla general. Y si bien había una razón de salud, estas razones de salud bien pudieron ameritar medidas de otro tipo que no implicaran el aislamiento de los internos. Por otro lado, en cuanto a la utilización de dispositivos de reducción de la movilidad, yo quisiera recordarles a los que tienen edad suficiente o a los que son curiosos y ven en la televisión de cable esta vieja película El silencio de los inocentes, el mecanismo con el cual estaba detenido o sujeto Hannibal Lecter, que tenía una máscara en la cara, que tenía los brazos y las piernas sujetos, mediante unos mecanismos, unos dispositivos de reducción de la movilidad determinados por su peligrosidad. Esa situación de Hannibal Lecter podría ser explicable en su caso, y podría ser proporcional y podría ser razonable, pero hacerlo con todos los presos sí supondría una violación del derecho a la libertad personal. Entonces, fíjense cómo sí vamos atando algunos de los conceptos que ya nos había dado el Comité de Derechos Humanos con situaciones prácticas que podemos encontrar en la vida diaria. Durante el periodo de servicio militar, dice el Comité de Derechos Humanos, las restricciones que equivaldrían a una privación de libertad en el caso de un civil pueden no constituir tal privación si no van más allá de las exigencias del servicio militar normal, ni se apartan de las condiciones normales de las Fuerzas Armadas del Estado parte en cuestión. Ahora, aunque parezca una obviedad, siempre tiene que decirse, la privación de la libertad personal se hace sin el libre consentimiento. O sea, no puede haber otra forma de privación de la libertad personal que aquella que se hace contra nuestra voluntad. No son objeto de privación de la libertad las personas que acuden voluntariamente a una comisaría para participar en una investigación y que saben que pueden irse en cualquier momento. Aquí viene el contacto que hacemos nosotros con una figura que existe en el derecho norteamericano, que es el consensual encounter. O sea, uno puede ser citado por la policía y es uno, y no la policía, quien define cuándo se pone fin a la entrevista. Y puede poner fin a una entrevista de dos maneras: preguntándole si van a levantar cargos contra él, en cuyo caso si le dicen que no, él puede dar por terminada la reunión, o en caso que le pregunte si es que necesita un abogado, y él dice sí, necesito un abogado, en ese momento cesa el interrogatorio. Acá no, todavía nosotros no hemos podido desarrollar una situación que nos permita establecer el consensual encounter.
todavía nosotros no podemos retirarnos. Espérenme un segundo, por favor. Perdonen. Nosotros todavía no hemos llegado a construir esta institución del consenso del campo. Aún hoy, aunque vayamos como abogados, nuestros clientes tienen que quedarse todo el tiempo que la autoridad quiera. E inclusive nuestros jueces entienden ese retiro como un acto de remisión o de rechazo a la autoridad. Y eso es porque todavía estamos muy marcados por la cultura absolutista que gobierna el pensamiento jurídico peruano. En el sistema europeo de protección de los derechos humanos, en Cutralli versus Italia, también en Engel y otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que para determinar si alguien ha sido privado de su libertad, el punto de partida debe ser su situación concreta y la cuenta debe ser tomada de una amplia gama de criterios como el tipo, duración y forma de implementación de la medida en cuestión. Señala además un tema muy importante que nosotros debemos ir, digamos, atrapando y haciendo nuestro, como es el hecho de que la diferencia entre la privación y la restricción de la libertad es meramente de grado o intensidad y no de naturaleza o sustancia. Es decir, hay una categoría genérica, hay un género llamado intervención negativa en el derecho a la libertad personal. Y esta intervención negativa, que es un género, conoce dos especies, la privación y la restricción de la libertad. Pero ambas, repito, pertenecen a un mismo género. Aunque el proceso de clasificación en una u otra de estas categorías a veces demuestra que no es una tarea fácil, ya que algunos casos límite son puramente de opinión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que no se puede evitar hacer la selección sobre la cual depende la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 5 del Convenio Europeo. La Corte Interamericana no ha abordado esta temática. Cuando hablamos de prisión y cuando hablamos de privación de la libertad, estamos hablando de confinamiento, estamos hablando de dos figuras que también están en los tratados internacionales, que es detención y prisión. ¿Son lo mismo? ¿Se trata de voces equivalentes e intercambiables? ¿O son voces que pueden diferenciarse y que deben ser diferenciadas? El término de detención, nos dice el Comité de Derechos Humanos, se refiere a la aprehensión de una persona que da inicio a la privación de su libertad. Fíjense la diferencia. En el momento que yo sujeto a alguien, estoy deteniéndola. En el momento que la autoridad sujeta a alguien y le dice que no se puede ir, está deteniéndola. Y con eso comienza el hecho de la privación de la libertad. La detención en el sentido del artículo 9 no tiene por qué implicar una detención formal conforme al derecho interno. Importante declaración. O sea, no es que le digan usted está detenido. Si usted no puede salir, si a usted no se le permite salir, usted está detenido. No necesita una proclamación. Cuando se impone una privación de libertad adicional a una persona ya recluida, lo hemos hablado hace un rato, porque, por ejemplo, porque se le acusa de un delito que no guarda relación con el primero, el inicio de esa privación de la libertad equivale a una detención. El término prisión, por otra parte, se refiere a la privación de la libertad que comienza con la detención y se prolonga desde la aprehensión hasta la puesta en libertad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Idalos versus Rusia, nos dice que al determinar la duración de la detención en espera de juicio, el periodo a tener en cuenta comienza el día en que el acusado es detenido y termina el día en que el cargo se determina. Aquí es un poco más exacto y menos, digamos, menos optimista que el Comité de Derechos Humanos, porque nos dice que aunque solo sea por un tribunal de primera instancia
o posiblemente cuando el solicitante es liberado de la custodia en espera de un proceso penal en su contra. La privación de la libertad, en términos del Tribunal Europeo, se define, aunque sea con un pronunciamiento judicial en primera instancia. Sin embargo, cabe que debe quedar claro que la privación de la libertad, sea arbitraria o razonable, ilícita o ilícita, concluye con la liberación de la persona, con el restablecimiento de su capacidad de movimiento a plenitud. En el caso Familia Barrios versus Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que a efectos del artículo 7 de la Convención, una detención, sea esta por un periodo breve o una demora, constituye una privación a la libertad física de la persona. Y por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a la que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta sea compatible con la Convención. Y aquí nos lleva a un fenómeno que se produjo hace poco, aquí en el Perú, por medio de un decreto supremo que dio este gobierno de transición. Este gobierno transitorio, perdón, me corrijo, no es un gobierno de transición, no es un gobierno que nos lleve de un lugar a otro, es un gobierno transitorio. Este gobierno transitorio dictó un decreto supremo por el cual creó unos centros de retención temporal. Centros de retención temporal y retención temporal que no están previstos en la ley y que constituye una detención por periodo breve o demora, que equivale, bajo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a una privación de la libertad física. Y en este caso, ilegal, manifiestamente ilegal, porque ha sido dictada por medio de una norma que no tiene rango de ley, sino que es una norma reglamentaria. Ahora, corresponde también esclarecer cuándo la privación de la libertad es ilícita y cuándo la privación de la libertad es arbitraria, porque pareciendo sinónimos no lo son. La tercera oración del párrafo 1 prohíbe la privación de la libertad ilícita, nos dice el Comité de Derechos Humanos, en los párrafos 11 y 12 de la Observación General 35. Es decir, la privación de la libertad ilícita es la privación de libertad que se impone por causas no fijadas en la ley y sin arreglo al procedimiento establecido en este. La segunda oración del párrafo 1 prohíbe la detención y reclusión arbitrarias. Una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria. Claro, aquí viene un contenido mayor. Hay una formalidad, digamos, una exigencia de ley formal, la reserva de ley, que es básica para la restricción de los derechos fundamentales, y hay dentro de ella una razonabilidad que tiene que existir. Esta razonabilidad es distinta de la formalidad, del contenido formal del cuerpo que da origen a la norma que permite la restricción de la libertad. La segunda oración del párrafo 1 prohíbe la detención y reclusión arbitrarias. Una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser no obstante arbitraria. Repito, el concepto de arbitrariedad no debe equipararse con el de contrario a la ley, nos dice el Comité de Derechos Humanos, sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Por ejemplo, la reclusión preventiva por la imputación de un delito deberá ser razonable y necesaria en toda circunstancia, salvo en el caso de sentencias condenatorias impuestas judicialmente por un periodo determinado. La decisión de mantener a alguien en cualquier forma de reclusión es arbitraria si su justificación no se reevalúa periódicamente. Las dos prohibiciones, dice el Comité de Derechos Humanos, tienen elementos comunes, ya que las detenciones o reclusiones que pueden infringir la legislación aplicable
pueden infringir la legislación aplicable, pero no ser arbitrarias. Ser lícitas, pero arbitrarias, o ser tanto ilícitas como arbitrarias. La detención o reclusión que carece de fundamento legal también es arbitraria. Aquí parece haber una especie de contradicción por parte del Comité de Derechos Humanos, que en algún momento nos dice que se puede infringir la ley para detener a alguien, pero eso no es necesariamente arbitrario, pero a renglón seguido nos dice que la restricción sin fundamento legal también es arbitraria. Creo que habría que esperar en algún momento un esclarecimiento por parte del Comité de Derechos Humanos. El confinamiento no autorizado de los reclusos más allá de la duración de su condena es tanto arbitrario como ilícito, al igual que la prolongación no autorizada de otras formas de reclusión. Mantener el confinamiento desatendiendo una orden judicial de puesta en libertad es arbitrario e ilícito. En Creanga versus Rumania nos dice que los subpárrafos A a F del artículo 5 contienen una lista exhaustiva de motivos permitidos por los cuales las personas pueden ser privadas de su libertad y ninguna privación de libertad será legal a menos que caiga dentro de uno de esos motivos. Cuando la legalidad de la detención está en cuestión, incluida la pregunta de si se ha seguido un procedimiento prescrito por la ley, el convenio se refiere a la legislación nacional. El cumplimiento de la legislación nacional no es suficiente. Se requiere además que la privación sea acorde con el propósito de proteger al individuo de la arbitrariedad. Es un principio fundamental que ninguna detención que sea arbitraria puede ser compatible con el convenio. Y la noción de arbitrariedad en el artículo 5.1 se extiende más allá de la falta de conformidad con la legislación nacional, por lo que una privación de libertad puede ser legal en términos de derecho interno, pero aún así arbitraria, y por lo tanto contraria a la Convención. Seguimos en la misma doctrina que el Comité de Derechos Humanos. Las expresiones en Enor versus Rusia, Barbanos versus Bulgaria, Amán versus Suiza, Steele y otros versus el Reino Unido, Amur versus Francia, e Hilda Hafstein-Dotter versus Islandia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho que las expresiones lícito y de conformidad con un procedimiento prescrito por la ley se refieren esencialmente a la legislación nacional y establecen la obligación de cumplir las normas sustantivas y procesales de la misma. En lo que respecta a la privación de libertad, es particularmente importante que se cumpla el principio general de seguridad jurídica. Por lo tanto, es esencial que las condiciones para la privación de la libertad bajo la ley nacional estén claramente definidas, que la ley misma sea previsible en su aplicación, de modo que cumpla con el estándar de legalidad establecido por la Convención. Un estándar que requiere que toda ley sea suficientemente accesible y precisa para permitir que la persona, si es necesario con el asesoramiento adecuado, prevea en un grado razonable, según las circunstancias, las consecuencias que una determinada acción que ejecute pueda tener. En cuanto a la ausencia de arbitrariedad, siempre en Enor versus Suecia, pero también en Chahal versus Reino Unido, Vitor Lidua versus Polonia y Vasileva versus Dinamarca, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho que además un elemento esencial de la legalidad de una detención, en el sentido del artículo 5.1, es la ausencia de arbitrariedad. La detención de un individuo es una medida tan grave que solo se justifica cuando se han considerado otras medidas menos severas y se ha encontrado que son insuficientes para salvaguardar al individuo o al interés público, lo cual podría requerir que la persona en cuestión sea detenida, significando que no es suficiente que la privación de la libertad sea conforme a las normas nacionales, sino que debe ser necesaria en las circunstancias y de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En AI otros versus Reino Unido, así como en Sali versus Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratifica esta línea de interpretación. La privación de libertad ha de ser siempre conforme a derecho. En materia de conformidad a derecho de una detención y con arreglo al procedimiento establecido por la ley, el convenio remite en esencia a la legislación interna y consagra la obligación de observar tanto las normas de fondo como las procesales. En cuanto a la arbitrariedad, nos dice que para no ser tachada de arbitraria una medida privativa de libertad adoptada sobre la base del artículo 5.1 ha de ser aplicada de buena fe, debe estar estrechamente relacionada con el motivo de detención invocado por el gobierno. Además, el lugar y las condiciones de detención deben ser apropiados, ahí iríamos muertos en el Perú,
Por último, la duración de esta medida no debe exceder el plazo razonable necesario para lograr el fin perseguido. Nos remite ahí, mutatis mutandis, a la sentencia Saadi versus Reino Unido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que el artículo 7 contiene como garantías específicas la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificados en la ley, pero además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma. Acá tenemos claro que tanto para los tres, para los tres órganos de control de los tres instrumentos internacionales de los que estamos hablando y a partir de los cuales analizamos el derecho a la libertad personal, legalidad es legalidad sustancial y formal desde el derecho interno conforme a los tratados de los que estamos hablando. Por otro lado, la restricción de la libertad personal, como la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas, aspecto material, y además con sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma, aspecto formal. Seguimos, Cerrellón García y otros versus Honduras. El análisis anterior fue Gangarán Panday versus Surinam. Son arbitrarias las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren debidamente fundamentadas, nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Palamara y Ibarne versus Chile. En Yvonne Neptune versus Haití, la Corte Interamericana nos ha dicho que no es suficiente que toda causa de privación o restricción del derecho de la libertad esté prevista en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación sean compatibles con la Convención. Ya lo habíamos, esto lo recoge de la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efecto de que dicha medida no sea arbitraria. Uno, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legítima. Valga señalar que este tribunal ha reconocido como fines legítimos asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Dos, que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido. Tres, que sean necesarias en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón, el tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación debe ser excepcional. Y cuatro, que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad personal no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria. Por lo tanto, violará el 7.3 de la Convención. Queda claramente establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yvonne Neptune versus Haití. Ahora, ya hemos visto rápidamente que el derecho a la libertad personal nos protege contra la privación ilegal o arbitraria de la libertad física o, desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de toda la capacidad de organizar nuestra vida libremente, más allá de la simple posibilidad de control de la libertad de movimiento. Quiere decir, sensu contrario o contrario sensu, que las privaciones de la libertad, que son lícitas y son razonables, no afectan el derecho a la libertad personal. Aquí es importante entrar en una rápida disquisición y una diferenciación importante de la diferencia entre la libertad natural, que es ilimitada, o en todo caso está limitada exclusivamente por las limitaciones físicas,
y el derecho a la libertad civil, que es la libertad personal, la libertad reconocida por el ordenamiento jurídico, que siempre está limitada por estos elementos comunitarios de los que he hablado, estos bienes comunitarios de los que he hablado, que ingresan a la dimensión objetiva del derecho fundamental. O sea, no es que los derechos fundamentales protejan todas las posiciones que se nos ocurran. No, los derechos fundamentales no son ilimitados. Pero esta limitación del derecho fundamental ha llevado a una confusión conceptual para decir, negando la tradición histórica de la dogmática de los derechos humanos, que los derechos no son absolutos. Los derechos sí son absolutos. Y son tan absolutos que si se produce una privación ilegal de la libertad, la protección absoluta del derecho a la libertad personal hará que esa privación cese, si se exige su garantía. Si se produce una privación arbitraria, tendrá que cesar también por efecto del poder absoluto que el derecho a la libertad personal tiene. Lo que no se entiende es que hay excepciones al derecho a la libertad personal dentro de su configuración, y una de ellas es la prisión preventiva. Por eso es que yo entiendo que hay un galimatías cuando se dice que la prisión preventiva colisiona con el derecho a la libertad personal. Y ustedes van a escuchar constantemente en la jurisprudencia peruana que se repita este nonsense, este sinsentido. No, porque tengo que ponderar porque la prisión preventiva, dice el juez, colisiona con la libertad personal, con el derecho a la libertad personal. No, con la libertad personal puede que colisione, pero con el derecho a la libertad personal no, porque el derecho a la libertad personal no protege contra la prisión preventiva cuando ésta es lícita y razonable, es decir, cuando está justificada. ¿Cuándo estará justificada entonces una prisión preventiva? En primer lugar, cuando es una excepción. Lo dice la Observación General 35 del Comité de Derechos Humanos. La reclusión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, sino la excepción. La puesta en libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado, por ejemplo, en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales, y en su caso para la ejecución del fallo. Esa oración es de aplicación a las personas en espera de juicio por acusaciones penales, es decir, una vez que han sido imputadas, aunque de la prohibición de la prisión arbitraria enunciada en el párrafo 1, se deriva una prescripción similar antes de la imputación. Nos dice el Comité de Derechos Humanos que siempre hay que tener un criterio excepcional en la privación de la libertad, que pueden inclusive establecerse garantías que justifiquen, que permitan la liberación de la persona, siempre que estas garantías aseguren la comparecencia del procesado, sea antes del juicio o después del juicio. La reclusión previa al juicio no debe ser preceptiva para todas las personas acusadas de un delito concreto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulte razonable y necesaria, habida cuenta de todas las circunstancias, para tales fines como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. La ley debe especificar los factores pertinentes y no debe incluir criterios vagos o excesivamente amplios como la seguridad pública. Arriba hablamos hace un momento de la reclusión previa al juicio no debe ser preceptiva. En el Perú pasó. Durante la lucha contra el terrorismo, no hubo aquí un conflicto armado interno. En el Perú hubo un ataque terrorista, son dos categorías diferentes, y la doctrina de los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda es sumamente iluminadora en esa materia, al señalar, tanto en la sentencia Jean-Paul Akayesu, en el caso de Ruanda, y Duško Tadić, en el caso de la antigua Yugoslavia, que las insurrecciones de baja organización y baja duración, así como
el bandolerismo y el terrorismo no generan conflicto armado interno. Pero en el Perú, una corriente errónea de interpretación nos ha llevado a creer que el ataque terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA configuraron un conflicto armado interno. Eso es un grave error que deberá ser reparado en algún tiempo por jueces que estén mucho más versados en el derecho internacional humanitario. Pero bueno, volviendo, en cuanto a que cuando hubo la lucha contra el terrorismo, se aprobó un decreto ley por el cual el juez, al abrir instrucción por terrorismo contra alguien, dictaría inmediatamente el mandato de detención. Eso es lo que se llama una reclusión preceptiva. ¿Por qué? Porque hay un precepto de la ley que la ordena en determinado tipo de delito, prescindiendo de las circunstancias del caso. El Tribunal Constitucional, en la restauración democrática del año 2000, reinterpretó esta norma y a partir de lo que se llama una interpretación de rima obligada, señaló que el juez tenía la autonomía suficiente para definir en qué casos sí se dictaba la prisión y en qué casos no se dictaba la prisión. Seguimos con el Comité de Derechos Humanos, que nos dice que tampoco debe ordenarse por un periodo en función de la pena que podría corresponder al delito en cuestión, sino de una determinación de la necesidad. Muchas veces han escuchado ustedes a los fiscales decir: pido 36 meses porque se trata de un delito de crimen organizado. Eso no es lo importante. No es importante, como lo está diciendo el Comité de Derechos Humanos, la pena que podría corresponder al delito. Ese es uno de los errores de nuestro Código Procesal Penal, que pone entre los valores importantes la magnitud de la pena. Ese valor es irrelevante, porque la necesidad de la prisión preventiva no está dictada por la pena combinada, sino por la necesidad que va atada a una situación de riesgo procesal, de fuga o de entorpecimiento u obstrucción. Los tribunales deberán examinar si las alternativas a la reclusión previa al juicio, como la fianza, los brazaletes electrónicos u otras medidas, harían que la reclusión fuera innecesaria en el caso concreto. Si el acusado es extranjero, ese hecho no deberá ser considerado suficiente para determinar la posibilidad de huida del territorio. Una vez hecha la determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas. No es una condena adelantada. La prisión preventiva que se dicta por 18 meses no tiene necesariamente que cumplirse 18 meses. Si los fines de la investigación se cumplen y el imputado deja de representar un riesgo, no hay ninguna razón para mantenerlo preso. Toda esta doctrina fue resumida, por ejemplo, ¿no?, ver por todas la comunicación número 2424-2014 en el caso Cosme Ignacio Manino de Monte contra Argentina, en la que nos dijo que la reclusión previa al juicio no debe ser la práctica general sino la excepción, que debe ser legal, que la ley debe especificar los factores pertinentes sin incluir criterios vagos o excesivamente amplios como la seguridad pública, basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria habida cuenta de todas las circunstancias, solo debe dictarse para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. La gravedad de los hechos incriminados no puede por sí sola justificar la prórroga de una medida de detención preventiva, y una vez que se haya hecho una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe ser objeto de revisión periódica para ver si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas. En el caso Idalov versus Rusia hay algunos detalles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos agrega, y es que la sospecha de que el demandante había cometido delitos graves por los que había sido acusado y de que había intentado interferir en el curso de la justicia mientras estuvo en libertad son factores que podrían haber justificado inicialmente su detención, pero no constituyen motivos relevantes y suficientes para que continuara la detención del solicitante, en particular porque ya había estado detenido por un periodo considerable de tiempo en una etapa anterior. Esta doctrina fue acogida
por la Sala Penal Especial en el caso de Julio Gutiérrez Pérez y fue acogida por la Corte Superior, la segunda sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el caso Pierre Figal. Allí ellos entendieron que los pedidos de prolongación de prisión preventiva carecían de motivos relevantes y suficientes en la medida en que se basaban casi íntegramente en las imputaciones que habían originado la prisión preventiva. La severidad de la posible sentencia es un elemento relevante en la evaluación del riesgo de que un acusado pueda fugarse o reincidir. Pero la necesidad de continuar la privación de la libertad no puede evaluarse desde un punto de vista puramente abstracto, teniendo en cuenta solo la gravedad de la ofensa. Fíjense cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos coloca la magnitud de la pena en una situación de riesgo abstracto, no de riesgo concreto. Y tomen nota de cuántas veces han escuchado ustedes resoluciones a fiscales, por un lado, en sus requerimientos, y a jueces, por otro lado, en sus resoluciones, valorar la magnitud de la pena como si fuera un peligro concreto. Tampoco se puede utilizar la continuación de la detención para anticipar una sentencia privativa de libertad. Siempre en Ídalos versus Rusia nos dice que los tribunales nacionales fallaron sistemáticamente al considerar los argumentos del solicitante de que tenía un lugar permanente de residencia en Moscú, arraigo domiciliario, y una relación familiar estable, arraigo familiar, que él no había huido de la justicia, no había peligro de fuga, y que el examen del caso por parte del Estado se dilataba. Encima, un problema de plazo razonable. La Corte ha encontrado con frecuencia una violación del 5.3 del convenio cuando los tribunales nacionales extienden la detención de un solicitante basados esencialmente en la gravedad de los cargos y, escuchen esto porque es hermoso, porque lo van a encontrar casi siempre en nuestra jurisprudencia nacional, el uso de fórmulas estereotipadas sin abordar hechos específicos o considerar medidas preventivas alternativas. En Letelier versus Francia, nos dice el Tribunal Europeo que corresponde a las autoridades nacionales asegurarse de que en un caso dado la detención preventiva de un acusado no exceda de un tiempo razonable. Deben examinar todos los hechos que se argumentan a favor o en contra de la existencia de un requisito genuino de interés público que justifique, con el debido respeto al principio de presunción de inocencia, una desviación de la regla de respeto a la libertad individual y exponerlos en sus decisiones sobre las solicitudes de liberación. Es esencialmente sobre la base de las razones dadas en estas decisiones y de los hechos verdaderos mencionados por el solicitante en sus apelaciones que el tribunal debe decidir si ha habido o no una violación del 5.3 del convenio. Esto, que está en Letelier versus Francia, en realidad comienza en la vieja sentencia Neumeister de 1968. La persistencia de sospechas razonables de que la persona arrestada ha cometido un delito es una condición sine qua non para la validez de la detención continua, pero después de un cierto tiempo ya no es suficiente. La Corte debe entonces establecer si los motivos citados por las autoridades judiciales continúan justificando la prisión preventiva. La privación de la libertad, perdón. Cuando tales motivos son relevantes y suficientes, el tribunal también debe determinar si las autoridades nacionales competentes mostraron diligencia especial en el desarrollo del procedimiento. O sea, si tengo una persona presa, yo no puedo moverme como si tuviera una persona en libertad cuando se trata de hacer la investigación. No puedo darme la pausa que me dé la gana. Y en Mangouras versus España, un asunto que es muy importante, nos dice que el objeto de la garantía, escucharon ustedes varias veces que puede formarse garantía para liberar a la persona. Esto lo decían tanto el Comité de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero cerrando el círculo, el Tribunal Europeo dice que el objeto de la garantía contemplada en el 5.3, se refiere a la fianza, en nuestro caso la caución, del convenio no es garantizar la reparación del perjuicio causado, sino en particular la comparecencia del acusado en juicio. Su importe, por lo tanto, debe apreciarse principalmente con relación al interesado, a sus recursos, a sus vínculos con los llamados a servir de garantes, y para decirlo todo, a la confianza que cabe tener de que la perspectiva de pérdida de la garantía o de ejecución de las fianzas, en caso de no comparecencia, en juicio actúe sobre él como un freno suficiente para descartar toda tentación de fuga. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
la Corte nos ha dicho que la prisión es una medida cautelar, preventiva, es una medida cautelar y no punitiva, que debe fundarse en elementos probatorios suficientes, que está sujeta a revisión periódica. Todo esto lo dijo Norín Catrimán y otros versus Chile. También señaló en el caso Wong Ho-Wing versus Perú que sin perjuicio de la legalidad de una detención es necesario en cada caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la convención y que la medida privativa de libertad, para que no sea arbitraria, debe tener la finalidad compatible con la convención, que las medidas deben ser idóneas para cumplir el fin perseguido, que sean necesarias, que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales. En necesarias, voy a insistir en el absolutamente indispensable que ha subrayado la Corte Interamericana en su doctrina. De este modo podemos diseñar una prisión preventiva que está marcada por la excepcionalidad, la legalidad, la necesidad entendida como indispensabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y revisión periódica. Esto es, abuelo de pájaro, esta es el estado de cosas del derecho a la libertad individual o personal y la prisión preventiva en nuestro sistema. ¿Por qué era importante subrayar la relación que hizo el Comité de Derechos Humanos acerca de privaciones de la libertad? Porque tanto en el Código de Procedimientos Penales como en nuestro Código Procesal Penal se sigue entendiendo la detención domiciliaria como una forma de comparecencia y eso está equivocado desde la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente desde la doctrina de los grandes tribunales sobre el derecho a la libertad personal. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Culminada la disertación, ahora pasaremos a la etapa de la discusión. Para ello se han seleccionado las siguientes preguntas. Primera pregunta. Doctor, ¿cómo es que debemos equilibrar la garantía de todo imputado de concurrir al proceso de libertad con la eficacia de la persecución penal que tiene también reconocimiento constitucional y convencional? Esa es una pregunta realmente interesante, porque nos lleva, en primer lugar, a tener presente el principio pro homine o pro persona, ¿no? La Corte Interamericana ha sido muy clara en señalar que estas situaciones tienen que ser analizadas desde el principio pro homine o pro persona, es decir, lo más favorable al hombre o a la persona, al hombre entendido como ser humano. Por si acaso no quiero ofender el sentimiento de ninguna feminista, pero en mi opinión, hombre es un género que reconoce dos especies, varón y mujer. Bueno, hay otras interpretaciones, esta es la mía. La forma de equilibrar esto es estableciendo mecanismos que aten a la persona al proceso y que impidan que se den o se concreten los riesgos de enturbiamiento o de fuga. Pero para eso, para equilibrarlo, ¿sabe cómo lo equilibramos? Haciendo concreto el riesgo, haciendo concreto el peligro procesal. Hago acá una nueva objeción, un paréntesis, para condenar ese horroroso neologismo que se ha creado de peligrosismo procesal. Una palabra espantosa, creada por alguien que tiene pésimo gusto y peor concepto del idioma. Es el peligro procesal que se analiza. Y si queremos agregarle una cualificación, sería la peligrosidad procesal. Pero no hay que crear palabras tan feas. Entonces, el punto está en, ¿hay o no hay peligro? La prisión preventiva, si bien está atada a una sospecha, a una causa probable de la comisión de un delito, está determinada por la existencia de un peligro concreto de fuga o de obstrucción. Si afinamos los mecanismos de control de este extremo
para crear instrumentos más exactos de medición del peligro procesal. Si apartamos o no apartamos, digamos, no voy a exagerar en el tema de apartar, pero sí reducimos a su mínima expresión los peligros abstractos y nos concentramos en el peligro concreto, veremos que este equilibrio se dará solo. Pero si hipertrofiamos el peligro abstracto, como hasta ahora ha estado ocurriendo en nuestra jurisprudencia, aunque debo reconocer los enormes avances que hemos dado del año 2017 hasta acá, no por parte muchas veces de los juzgados de primera instancia o de investigación preparatoria, sino por parte de las salas, que se han vuelto mucho más reflexivas y que no tienen ningún problema en corregir los desbordes de los jueces, entonces el funcionamiento del proceso va a ser igual, va a ser real. Para equilibrar, debemos equilibrar desde el hombre. Yo, siguiendo el pensamiento renacentista, creo que el hombre es la medida de todas las cosas. Segunda pregunta. ¿Considera, doctor Abanto, que se debería realizar un examen mucho más riguroso de la proporcionalidad de la medida, ya que en la práctica forense se advierte que es una cuestión casi formal en los requerimientos y audiencias de prisión preventiva? A ver, yo partiría más bien de fortalecer el juicio de necesidad. Yo no creo mucho en el juicio de proporcionalidad, porque el juicio de proporcionalidad está atado a esto que sin querer la doctrina del profesor Alexi ha convertido en una especie en una especie de muñeco vistoso, ¿no? Un muñeco de vistoso atuendo, como dicen los juristas norteamericanos, de este juicio de proporcionalidad. Encuentro en el juicio de proporcionalidad, yo tengo respecto de ello una crítica muy dura, porque me parece que se trata de pesar huevos de mosca en balanzas de telaraña. ¿Cómo podemos pesar los derechos? ¿Cómo podemos pesar los bienes constitucionales? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Cuál es el instrumento de medida? ¿Cómo podemos medir lo inconmensurable? Ahí surge un problema, pero sí tenemos en cambio la posibilidad de un juicio más práctico y más eficaz desde el juicio de necesidad. Si ya la Corte Interamericana nos dice que hay una necesidad indispensable, tengo que hacer un examen de las medidas sin fórmulas estereotipadas, las medidas alternativas. Si miran ustedes el Código Procesal Penal, desde la comparecencia simple hasta la prisión preventiva, hay un ancho abanico de medidas capaces de atar a la persona al proceso sin necesidad de incurrir en la privación de la libertad. No hemos desarrollado un sistema de fianzas. No hemos terminado de desarrollar un sistema de brazaletes electrónicos. No hemos terminado de desarrollar un sistema razonable de medidas restrictivas de la libertad, de medidas de las medidas de la regla de conducta. No hemos desarrollado nada de eso y efectivamente yo sí coincido en que, aunque la opinión ha sido dada sobre el juicio de proporcionalidad, que, digamos, me refiero al juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que en el juicio de necesidad, en el examen de necesidad, es donde más abundan las declaraciones estereotipadas de las que habla y las que condenan el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Toda vez que no hay ninguna otra medida que sea capaz, ¿y de dónde sale esa conclusión axiomática? Si no ha practicado ningún examen casuístico respecto de la situación del imputado en relación con una medida alternativa a la prisión. No cumple ni con las reglas de excepcionalidad ni con la regla de indispensabilidad establecida por la doctrina de la Corte. Sí, es fundamental para mí proteger este examen, fortalecerlo, y creo que debe ser objeto de una reforma legal para que cuando se haga para que se ordene, se obligue al juez a desarrollar un análisis
uno por uno, o una por una, valga la concordancia, una por una de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Tercera pregunta. ¿Considera, doctor, que en nuestro país existe un estándar probatorio para dar por cumplido la apariencia de delito, o es que cada juzgado tiene un criterio particular? Y si fuera el caso, así como es que se debe comenzar a construir dicho estándar. La Corte Suprema ha comenzado de la mano del juez César San Martín, a quien yo le expreso mi mayor respeto intelectual. Creo que en materia penal el doctor César San Martín está convirtiéndose en nuestro Earl Warren. Recuerden que la Corte norteamericana, la famosa Corte Warren, fue la corte más progresista y mejor defensora de los derechos humanos en su tiempo. Creo que el doctor San Martín, en este momento está en una situación adversa y que con mayor razón debería recibir el aprecio de quienes consideramos valioso su aporte, tomó de la mano a la Corte Suprema para construir este modelo de estándares. Tengo críticas al modelo de estándares, pero prefiero que exista así a que no exista. En el sistema americano, en el sistema norteamericano, que se ha traducido, se ha trasladado a la Corte Penal Internacional y que además de alguna u otra forma está seguido por casi todos los países del horizonte cultural anglosajón, existen dos estándares. La sospecha razonable, la reasonable suspicion, que es la que permite activar el mecanismo de persecución penal. O sea, comienza la investigación. Se necesita una reasonable suspicion, necesita una sospecha razonable. Y esta sospecha razonable no se basa ni puede basarse en lo que los norteamericanos o que los ingleses dicen un hunch, una corazonada, a mí me parece, por aquí huele. No, se necesita un dato objetivo, una situación peculiarmente irregular, no muy intensa, pero necesariamente irregular, que despierte la sospecha del agente de control de la conducta social. Y otro segundo estándar que se divide en dos, es el estándar de causa probable, probable cause. El estándar de causa probable está dividido en causa probable para searches and seizures, o sea, para búsquedas y allanamientos, ¿no? O allanamientos e incautaciones, y causa probable para privación de la libertad. En la causa probable para searches and seizures, o repito, para allanamientos e incautaciones, es la presencia de un dato juramentado en un affidavit que permita sospechar que un bien concreto involucrado con el delito se encuentra en la casa, no como hacen aquí, que un fiscal le hace una lista de 57 cosas que podrían estar en una casa sin tener ningún dato objetivo y le rompen la puerta de la casa y se meten y le allanan la casa. Y como me pasó a mí 2 veces todavía para ver si es que no me había sentido satisfecho con la primera. El allanamiento de una vivienda es el aterrorizamiento de una familia. Es aterrorizar a una familia entera. Solo puede darse si hay una estricta situación de urgencia. Pero aquí en el Perú, por el cretinismo de algunos magistrados, creen que es el paso obligado de toda investigación fiscal. Se investiga un delito con 10 años de antigüedad y allanan una casa. ¿Qué van a encontrar 10 años después? No sé, pero pueden tener suerte. Pero no es que las investigaciones no son para que el fiscal tenga suerte, sino para que haga una investigación científica. Y la investigación científica no se guía por la suerte. Puede verse beneficiada por la suerte, pero no se rige por la regla aleatoria. Tengo que tener un dato que me lleve a pensar que la persona guarda elementos vinculados al delito. Pero no, le allano todo a la casa.
y aterrorizo a toda su familia. Entran 20 personas, se coloca un batallón policial en la puerta de su casa, llaman a la prensa, destrozan su reputación, sin un estándar, sin respetar ningún estándar. Por el a mí me parece, o porque ya pues mala suerte, ¿para qué es sospechoso? Pensamientos inquisitoriales que tienen que desaparecer. En mi caso, yo tuve la suerte de que un segundo allanamiento fue objeto de revisión por la primera sala de corrupción de funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y al revisar que no existía ningún dato objetivo, anularon el mandato de allanamiento dictado por un juez que no tiene idea de cómo funcionan los derechos fundamentales, o que tiene una idea equivocada, porque el problema de las lecturas incompletas es el aprendizaje errado. Y el tercer elemento de causa probable es el de la privación de la libertad. Causa probable que además del dato de tener un conjunto de datos objetivos que lleven a la sospecha que de probarse llevaría a una condena, esa es la definición de probable cause, va acompañada de los riesgos de fuga o de obstrucción. Nosotros hemos hecho el profesor San Martín ha hecho una clasificación un poco más complicada, que al incluir tantas variedades genera mucha discrecionalidad por parte del juez de aplicación en primera instancia, porque tenemos la sospecha inicial simple, la sospecha reveladora, la sospecha fuerte, la sospecha grave. Se ha cometido inclusive desde mi punto de vista un error, digamos, metodológico grave, al establecer la sospecha fuerte, ¿no? Como fundamento de la acusación. En Estados Unidos, ningún fiscal acusa con sospecha. El fiscal somete todo su trabajo de investigación a un fuerte examen de falsación desde la perspectiva de Karl Popper, el gran filósofo alemán y extraordinario metodólogo que creó el principio de falsación. O sea, busca todo aquello que negaría tu tesis. No solo busques lo que establecería o la fortalecería. ¿Por qué hace eso un fiscal en Estados Unidos? Porque los fiscales pagan un precio por sus errores. Aquí no. En Estados Unidos, un fiscal que pierde muchos casos, la gente le lleva la cuenta de lo que le ha costado al Estado su trabajo y cuánto han costado sus fracasos. Y entonces no lo reeligen, porque los fiscales son elegidos. Y como no lo reeligen, se va a la calle. Ese hombre es cuidadoso en acusar, porque tiene miedo de que si hace una acusación que no va a ganar, le cueste la siguiente elección. Acá no, pues aquí no cuesta nada. Aquí hacen la acusación como caiga, sin entender que en realidad la acusación un fiscal la practica bajo el mismo estándar de la condena, más allá de toda duda razonable. Beyond the reasonable doubt. Entonces, eso no se entiende. Sí, vamos a tener que luchar mucho, y creo que es para ustedes el trabajo futuro. A mí y a la gente de mi generación le toca servir de taburete para ustedes, para fortalecer esta institución anglosajona de los estándares. Es mucho mejor, es mucho más segura y nos protege de la discrecionalidad judicial. Es toda una mutación en nuestro razonamiento, pero llegará. Por eso yo quiero felicitar a quien ha hecho esta pregunta, porque ha puesto el ojo en uno de los temas más importantes. La concreción del juicio requiere estándares. Y esos estándares se ven satisfechos mientras mejor y más claramente se diseñan y no mientras más numerosos o copiosos son. Sin embargo, a pesar de mi distancia y la crítica a los estándares que comenzaron con la doctrina de la sentencia plenaria casatoria 1-2017 para llegar a la 1-2019, yo tengo que felicitar el enorme esfuerzo del juez San Martín, que fue ponente en ambas, porque nos trae a un tema nuevo,
pero importante y crucial para el desarrollo de una justicia real. Bueno, estimado doctor, muchísimas gracias por esta ponencia que fue magnífico. Ayacucho lo espera. Y bueno, saludos fraternales desde el Café Jurídico Derecho y Sociedad. Y muchísimas gracias. Por favor, nuevamente repetirle, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y su paciencia. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.